A partir de ahora, Todo Preso es Político, un programa del proyecto de prácticas integrales de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, Cárcel, Universidad y Sociedad. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Conducción, Sofía Cáceres Esforza, Anabela Dallinger y Alejandro Imovich. La participación especial de Darío Cagliero, la operación técnica de Sergio Albornoz y la participación de personas privadas de libertad de las unidades penales de la ciudad de Paraná. Todo Preso es Político, por la radio de la universidad. Nacional de Entre Ríos. Relacionado todo con el estar preso, recluido, apartado de la sociedad por incorrecto o anormal. Norma, normal, anormal, sin norma. Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, yo vieja alumna de esta escuela de los suplicios. Amazona de mi deseo, yo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal. Poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo. Reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, y los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable Congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larousse de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerilias, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa del besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura, y el pene erecto de las guarritas alondras, y 7 lunares, 77 lunares, ¿qué digo? 777 lunares de mi endiabla señal de crear. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. Otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, o nuevos rincones para inventar. Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales marlenes bizarras, sin Biblias, sin tablas, sin geografía, sin nada, solo mi derecho vital de ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y la fucking ganas. Mi derecho a explorarme, a reinventarme, a hacer de mi mutar mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme. Las hormonas, las ideas, las cachas y toda el alma. Amén. Susi Shock, bienvenidos a Todo Preso es Político. Estamos en el primer bloque de Todo Preso Político. En el programa de hoy
va a estar María Riot, vamos a entrevistar a María Riot, a María Ale y a Jorgelina Londero. Vamos a hacerlo breve porque hay programa cargado. Ana, ¿querés comentar las vías de comunicación? Sí, se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook como Todo Preso es Político y por mail a todopreso@gmail.com. Bueno, nos vamos ahora, el chino. Y bueno, estamos acá, vamos a estar Alejandro Imovich, Anabela Dallinger, Sofía Cáceres Forza y el chino en la operación. Sudor, marica. Por negra, por pobre, por puta y mujer, por ser amenaza para esta sociocracia, toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. Llego a loca torta, sucia desbocada, que tiemble la tierra de pibas con ganas y acabar bien pronto con estas violencias. Vamos a cortar con tanta indiferencia. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Lenguas insurrectas, cuerpos castigados, vivas y furiosas contra el patriarcado. Todas las pibas con las palmas arriba. Cumbia marica. ¡Ay, qué rica! A tantos cipayos, rey de la pantalla, decimos que estamos en plena batalla. Sabemos que es menos con capa y espada que armando trincheras con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esa basura. Vivas y furiosas contra el patriarcado. Si esta cárcel sigue así, y a palo y calabozo no se solucionan esas cosas, o mediante el encierro la persona se resiente más. El refugio en la escritura, el tiempo en mi vigía, una carta más en esta celda fría. En esta selva estoy muriendo por verte. todo preso es político. No templen el instrumento por el solo gusto de hablar. Acostúmbrense a cantar en cosas del fundamento. Y a la gilada, ni cabida. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En Todo Preso es Político, entrevistas. Estamos en el segundo bloque de Todo Preso es Político. Ahora vamos a entrevistar a María Riot, que es actriz porno, trabajadora sexual e integrante de AMAR. Te saludamos, María, Alejandro Imovich, Anabela Dallinger y quien te habla, Sofía Cáceres de Forza. ¿Cómo estás? Muy bien, hola a todos. Hola. Hola, María. Bueno, primero, yo estoy muy intrigada con esto de si es posible o no la existencia de un porno feminista, por ejemplo. ¿Y cómo sería? ¿O cómo es? Yo creo que existe, pero... Sí, más que porno feminista, a mí me gusta hablar de porno con perspectiva feminista o que lo hacemos. Claro. Como feministas. Sí. El porno feminista o con perspectiva feminista es un porno que obviamente va en contra de ciertos mandatos machistas y patriarcales que se repiten mucho en el porno tradicional. Y bueno, es ir contra eso, buscar más diversidad de cuerpos, otras corporalidades que no sean los mismos clichés de siempre, que siguen como una norma y ciertos cánones de belleza. Es también el que el contenido no sea sexista, que sea un contenido distinto, pero el porno feminista tiene que ir acompañado con lo que se llama porno ético, es decir, con buenas condiciones laborales. Claro. Porque yo, por ejemplo, he trabajado para porno feminista que las condiciones laborales no eran buenas. Entonces, ambas cosas deben ir acompañadas. Y decime, ¿eso en Argentina existe? Porque yo sé de algunas directoras de Europa, de otros países, pero no conozco de Argentina. No, lamentablemente no existe. Es algo que bueno, que quiero que exista, ¿no? Entonces, estoy trabajando para eso. Así hubo y hay
una movida interesante de post-porno, que también es otro tipo de hacer pornografía, más político, más do-it-yourself, también con otros tipos de contenidos. Y la verdad es que, bueno, que cada vez me escriben más personas que están interesadas en hacer proyectos. Estamos armando algo interesante como un festival para el año que viene. Este verano yo voy a empezar a filmar, así que no existe, pero se viene. Bien. Yo quería nada más comentar brevemente que, además de todo esto que vos dijiste en la presentación, sobre María, que María logró algo muy difícil, es que Facebook pida disculpas. Sí, tenés razón. Porque le contamos a la gente que le sacaron unas fotos que había publicado de una producción artística, Facebook la censuró y tuviste que hacer un reclamo judicial. ¿Qué es lo que hiciste ahí? Bueno, hace años que Facebook viene bloqueándome y eliminando cuentas que tengo, simplemente porque subo contenido que a mucha gente le molesta, y por tantas cantidades de denuncias lo que hace Facebook es ni siquiera revisar, obviamente, porque eso es un algoritmo, no es una persona, y darme de baja cuentas, o me bloquean y demás. Y como ya era la vez número 1000 que me lo hacían, con un grupo de abogados militantes que trabajan conmigo en AMAR y que forman parte de Llama, que es un nuevo grupo de abogados que quieren cambiarle la cara un poco a la abogacía y que no quede solo en algo académico o algo que solo sirve para castigar y demás, sino para cambiar las cosas. Y nos juntamos con ellos y armamos un amparo para que me devuelvan la cuenta antes. Eso no sucedió, me devolvieron la cuenta, pero de todos modos lo hicimos visible mediante los medios, para visibilizar que hay personas que estamos denunciando que las normas de Facebook son arbitrarias, son discriminatorias, y es la primera vez que se hace esto en Latinoamérica, que una persona individual denuncia a Facebook, porque hacer la demanda que yo hice cuesta alrededor de 70.000 pesos si lo hubiese pagado. Esto es como es militancia para nosotros, obviamente todos trabajamos gratuitamente, y bueno, esta demanda va a seguir, porque ahora Facebook me devolvió la cuenta, sacó un comunicado en los medios de que ya estaba, pero bueno, vamos a seguir también por daños, perjuicios y lo que sea para que Facebook, no, porque no es sobre mí este caso, sino porque esto le sucede a un montón de personas y le va a seguir sucediendo. Entonces, queremos denunciar que las normas de Facebook claramente visibilizan la sociedad, ¿no? Que es discriminatoria, que acepta solamente ciertos cuerpos. Y la desnudez para ciertos fines también, ¿no? Claro, la desnudez para ciertos fines, y que los pezones de las mujeres, ni siquiera cuando están en algo relacionado con la sexualidad, porque tampoco es que se está pidiendo que subamos pornografía, pero claro. En algo artístico, en un contexto artístico tampoco se puede, y eso también estamos denunciándolo. Claro, bueno, una ídola, si lo veo eso con Facebook. Nuestra jefa espiritual. Y que ahora cada vez que censuran a alguien me etiquetan, claro. Como si yo pudiera hacer algo. Ojalá. Nosotros el año pasado estuvimos entrevistando también a Georgina Orellano, y yo este año pude hacerle una nota, y me interesaba hablar con vos, sobre todo porque justo nosotros habíamos planificado el programa antes de todo lo que pasó con Sofía Gala, etcétera, pero queríamos, preguntarte a vos qué significa reconocerse como trabajadora sexual y feminista. Bueno, el trabajo sexual claramente es un trabajo donde se usa la sexualidad, y yo feminista soy desde los 15 años. Bien. Lamentablemente pensé que el feminismo abrazaba a las trabajadoras sexuales, fui muy naif a los 15 al pensar eso, luego me di contra la pared y me di cuenta que no. Pero bueno, gracias a la llegada mía a Georgina Orellano mediante redes sociales y a AMAR, pude reivindicarme como trabajadora sexual, porque hacía 3 años que ejercía, pero no se lo decía a nadie, por la culpa, el estigma, la discriminación, el miedo a que mi familia no me quisiera más, esas cosas que suceden porque es una profesión que está muy estigmatizada, muy oculta, donde todo el mundo tiene una opinión sobre el tema, todo el mundo habla de eso, pero sin embargo está escondida bajo la alfombra, nadie se quiere hacer cargo, no hay leyes que reconozcan nuestro trabajo, es como si todos miraran para otro lado. Todo el mundo mira porno, puede pagarlo una trabajadora sexual, pero sin embargo estamos dejadas de lado en la marginalización. Y conocer justamente a Georgina me hizo reconocerme como trabajadora sexual feminista. Bien. Y te pregunto, que vos estás un poco interiorizada con el proyecto de ley. Yo pude hablar con ella este año sobre ese tema, porque también entiendo que está contemplado la cuestión de las webcams y la cuestión también de la pornografía, ¿no? En el proyecto de ley. ¿Cuál proyecto de ley? Perdón, el proyecto de ley que está impulsando AMAR,
el reconocimiento de derechos para las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Recordamos AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. De Argentina, sí. Sí, AMAR es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, es el único del país, donde estamos nucleadas alrededor de 7.000 trabajadoras y trabajadores sexuales, porque también tenemos compañeros, hombres, varones, maricas, que se están asociando a la organización. Y ese proyecto de ley es un proyecto que estamos armando este año, que tenemos planeado presentarlo para el año que viene. Es un proyecto de ley de reconocimiento de derechos laborales, donde todas las trabajadoras sexuales, más allá de la manera en que ejerzamos, podamos contar con derechos como cualquier otro trabajador y descriminalizar nuestra profesión. Exacto. María Anabela te habla. Te quería hacer una pregunta respecto a esto que vos decías, ¿no? Del movimiento del feminismo, del movimiento de mujeres y del Encuentro Nacional de Mujeres que el año pasado tuvo talleres, abrieron por primera vez talleres sobre trabajo sexual y que explotaron. ¿Y cómo veías vos esto como un desborde dentro del feminismo, ¿no? De la necesidad de que se hable en estos temas? Sí, la verdad es que el año pasado fue histórico porque es la primera vez que hay un taller oficial sobre trabajo sexual. Siempre se nos enmarcaba en el taller de prostitución, y en el taller de prostitución lo que se debatía siempre era si la prostitución era trabajo o no. Y la verdad es que nosotras no queremos debatir más eso, porque no es una opinión si la prostitución es un trabajo, lo es un hecho. Después, si quisiéramos o no, es otra cosa. Es como el taller de aborto, donde se tuvo que abrir otro taller que se llama Estrategias del Aborto, porque en el taller de aborto se debatía si era legítimo que alguien pudiera abortar o no. Bueno, hay personas que ya entendemos que esa es una realidad, que no la vamos a cambiar esa realidad, que esa realidad existe, que hay que responder a las realidades. Este taller de trabajo sexual, que el año pasado logró 7 aulas repletas de personas queriendo saber, porque nunca habían escuchado a una trabajadora sexual, lo que hizo fue que muchas se fueran con otra idea, porque nunca habían escuchado lo que una trabajadora sexual tenía para decir. Ahora faltan 2 semanas o 3 para el Encuentro Nacional de Chaco, y la verdad es que estamos con mucha expectativa. Este año se anotaron muchísimas personas para viajar con nosotras. Tuvimos que alquilar 2 combis más, no solo un micro, y entre todas, bueno, hicimos una fiesta para las compañeras que no podían pagarse el pasaje. Es decir, estamos organizando este encuentro hace bastante, y justamente este jueves nos vamos a encontrar a charlar todas, una reunión antes de este encuentro. Tenemos mucha expectativa y también sabemos que nos vamos a encontrar con un contexto de bastante represión policial. Entonces también vamos preparadas para eso. Vamos a ir en el marco de una campaña contra los códigos contravencionales que vamos a lanzar la semana que viene. Les estoy dando la primicia. Así que bueno, estamos preparadas para seguir militando y para seguir creando un feminismo que nos incluya a todas. Acá del programa mandamos una representante al encuentro, que es Sofía. Muy bien. Sí, yo me asusté un poco ya con lo del contexto de represión policial, pero no importa. Es que lamentablemente eso sucede en cada marcha. Sí. Se busca que suceda eso. Y bueno, Chaco, justamente con las personas que están en Chaco hoy en día, hay un contexto que hay que ser realista. Entonces nos tenemos que cuidar entre todas y saber que no va a ser fácil, pero que bueno, que claramente tenemos que buscar herramientas para que no nos pase nada. Absolutamente. Y me parece muy importante esto que vos decías, ¿no? De que dicen mucho a ustedes y que me parece absolutamente razonable, que es la idea de, bueno, dejen de hablar por nosotras y escúchenos a nosotras, ¿no? Digo, que somos las trabajadoras, la que estamos ahí, las que trabajamos efectivamente, y esto me parece muy importante porque es el primer paso para reconocer al otro como un sujeto de derecho. Y en relación a esto hay que decir algo también que tiene que ver con este argumento perverso de cuando se plantea esto, bueno, que hablan las trabajadoras sexuales del trabajo sexual, desde el abolicionismo, digamos, de feminista en torno a la criminalización del trabajo sexual, se suele plantear que, bueno, o Georgina Orellano o cualquiera que esté en esta posición en realidad tiene negocios con los fiolos y entonces por eso es parte interesada, y bueno, también es una opereta bastante pobre, ¿no? Sí, aparte es una argumentación que se da a nivel internacional, que es el abolicionismo en otros países. Es decir, no es muy creíble lo que dicen porque se lo dicen a otras trabajadoras sexuales organizadas hasta que están en Canadá, en la China o en cualquier otro país. O sea, es un argumento
copiado de otro país, es muy gracioso. Yo, no sé, el otro día alguien decía que yo le cobraba a las trabajadoras sexuales, yo con suerte le cobro a mis clientes, la verdad que no, claro. que no, Sí. no sucede eso. Pero bueno, nosotros nuestra posición, porque siempre ponen las dos posturas, nuestra postura es que hay que escuchar a todas. Sí. Hay que escuchar a aquella que no quiere ejercer la prostitución, Ujú. hay que escuchar a aquella que quiere seguir ejerciendo, y hay que escuchar a las personas que tuvieran malas experiencias, Claro. y que ninguna voz invalida a la otra, Ujú. porque es real de que hay personas que no quisieran ejercer la prostitución, que no Ujú. quieren y que desean otro trabajo, y nosotros por eso pedimos derechos laborales para quienes queremos ejercer el trabajo sexual y políticas públicas para las que no. Exacto. Que ambas cosas deben ir de la mano. Nosotros, a diferencia del abolicionismo, no es que deslegitimamos otras voces o decimos que es mentira o usamos argumentos en contra de esas personas, al contrario, nosotras creemos que todas debemos ser escuchadas, y ese es nuestro pedido, no dejar afuera a nadie. Ujú. Y trabajar sin ataques personales, o sea, nos parece muy triste que entre mujeres, entre feministas, estemos atacándonos, cuando la verdad es que deberíamos estar unidas más allá de nuestra postura, para ir en contra de la policía, para ir en contra del Estado, que no hace nada por víctimas de trata, que no hace nada por quienes queremos ejercer la prostitución, por quienes no. Es lo mismo que, más allá de si uno está a favor o en contra del aborto, o si abortaría o no. Ujú. La realidad es que existe. Bueno, hagamos algo contra eso, y no nos pongamos a discutir y a pelear más allá de las diferencias. Pongámonos de acuerdo en ciertas cosas y trabajamos en esos acuerdos. Creo yo que eso es lo más válido. Respecto a los a estos dichos tan polémicos y que tanto hicieron enojar a muchos medios muy fascistas de Sofía Gala, quería preguntarte, tengo entendido que participaste en el guión de la película Alanis de Anaí Berneri, ¿puede ser? Y actuó también, creo, ¿Y ¿no? actuaste? Y vamos a hacer propaganda. Ojalá, Claro. no. Amar participó en la construcción del guión. Claro. Cuando esto pasó, yo no estaba en Amar, yo estoy en Amar hace 1 año y medio, y esto sucedió hace 2 años. Georgina sí participó en la construcción del guión, y quien trabaja en Georgina. comunicación. No, porque había en leído Amar, sí. una nota que les hizo Tamara Tenenbaum, creo, a vos y a puede ser, a vos, Sí, a sí, Sofía salió hoy en y la a la gente. directora, ajá. Pero creo que ahí decía que eras vos la que habías estado asesorando. No, ahí dice que Georgina fue la que ayudó en el guión. Sí, nosotras ayudamos ahora a difundir la película, porque es una película que refleja una realidad de una trabajadora sexual, y no muestra la postura, simplemente muestra la realidad de una trabajadora sexual que está atravesada por la criminalización de su trabajo, por el estigma, por ser una trabajadora sexual de clase baja, mamá. Entonces nosotras la tomamos como bandera a esta película, porque muchas trabajadoras sexuales se sienten identificadas por primera vez por una película que habla de una trabajadora sexual. Sí, la van a proyectar, ¿no? ¿Puede ser en el Encuentro Nacional? Sí, estamos tramitando Bien, eso bien. para poder al menos una función llevarla a Chaco, porque claramente en Chaco ningún cine la quiso. Bueno, claro. te hacemos una invitación pública a que vengas con la película y la pasamos acá en Paraná, en la facultad. Este año estuvo Georgina. Este año estuvo Georgina, sí, que fue cuando así que bueno, está hecha la invitación pública para cuando quieras. Sí. Genial. Bueno, ya tenemos que ir cerrando, pero bueno, yo antes quisiera que, si vos podés explicar brevemente algo que a mí me parece que no lo desarrollamos, pero porque somos 3 convencidos, entonces como que lo salteamos. Digo, ¿por qué el trabajo sexual debería ser reconocido como tal? ¿No? Y todos estos prejuicios y mentiras que hay en relación con el tema de la trata, etcétera. Bueno, el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. La diferencia es que nuestro trabajo no está reconocido y que como usamos nuestra sexualidad, nuestros genitales, nuestro erotismo, se ve con una perspectiva moral. Siempre se usan argumentos que con otros trabajos no se usan. Se usa el argumento de la necesidad, del placer, del querer o no hacer ese trabajo. Y a ninguna cajera del supermercado, a ninguna empleada doméstica, a ninguna costurera, a ninguna persona que trabaja de operario de call center se le hacen las mismas preguntas que nos hacen a nosotras, a pesar de que estamos atravesadas por un montón de mismos problemas por ser parte de la clase trabajadora. Para esos trabajos se busca mejorar las condiciones, darles derechos a esos trabajadores. Sin embargo, con nosotras, porque no están de acuerdo, porque ellos no harían ese trabajo, lo quieren abolir, o dicen que es violencia,
o niegan nuestros derechos. Nosotras creemos que reivindicar nuestro trabajo no es reivindicar nuestro trabajo como lo mejor, o como que todo trabajo es increíble, no. Por nosotras nadie tendría que trabajar, claramente, pero la realidad es que tenemos que salir a trabajar y que todo trabajador merece trabajar en buenas condiciones, que es lo que no nos está sucediendo a nosotras, donde nuestras compañeras van presas por solo trabajar, donde ninguna trabajadora sexual se puede jubilar al llegar a los 60 años y tiene que salir a limpiar casas porque no tiene otro trabajo. Es decir, negar nuestros derechos es negar realidades, y creemos que como tal merecemos ese reconocimiento, y que dejen de estigmatizarnos y discriminarnos, sino que escuchen lo que tenemos para decir. Perfecto. Bueno, muchas gracias, María. Tenemos que cortar ya, porque se nos acaba el tiempo. ¿Sí? Alejandro me miraba y yo pensé que estaba diciendo algo mal. Yo te estoy escuchando. Te agradecemos mucho. Bueno, yo yo le dije a Georgina cuando la entrevisté, y te lo digo a vos, total admiración con toda la militancia que ustedes hacen, con todo el trabajo que hacen, con todo lo que se bancan, porque yo la sigo en las redes y hay que bancarse todo eso. Así que, de verdad. Espero que en el encuentro en Chaco te pueda, bien cholula lo que voy a decir, te pueda ver y conocer. Tenés que volver con una foto. Claro, tengo que volver con una foto con María. Obvio, nos sacamos fotos, sí obvio, nos vemos en Chaco. Sí. Hacer Sofía alguna producción, María, por favor. Bueno, muchas gracias, María. Un abrazo a todos y nos vemos en Chaco, compañera. Exacto. Nos vamos a la pausa. Niñas que están gozando, al infierno entran bailando. Niñas que están gozando, al infierno entran saltando. Santa ciudad, maldita isla, sin luz mi cuerpo brilla. Santa ciudad, maldita isla, sin luz mi cuerpo brilla. A veces veo monstruoso, a veces veo hermoso, y otras veces veo el absurdo. A veces veo hermoso, a veces veo monstruoso, y otras veces todo el absurdo. Que están gozando, al infierno entran bailando. Niñas que están gozando, al infierno entran saltando. Niñas que están gozando, al infierno entran bailando. Niñas que están gozando, al infierno entran saltando. Alquimistas que perciben lo que pasa en la ciudad. Los colores endiablados suben su potencial. Todo se mueve, todo habla y se confabula. La energía se violenta y vuelve con maldad. Vuelve con maldad. La misa cotiza en alza y los panes no son más. El dinero está en el cielo, tengamos fe que vendrá. La poesía de la calle nos cambia la cara. Las campanas de la city redoblan la apuesta, redoblan la apuesta. Hoguera, queremos quimeras, lentejuelas forman altares junto a Simón de Beauvoir, gente gozando, ocas besando, panza desnudas y tacos brillantes redoblan la apuesta, noche de voracidad, tiempo de sororidad, redoblan la apuesta y redoblan la apuesta.
redoblan la apuesta. No templen el instrumento por el solo gusto de hablar. Acostúmbrense a cantar en cosas del fundamento. Y a la gilada, ni cabida. Este idioma se aprende adentro, a duras penas, hablando con los muertos. Se aprende solo, escuchando el silencio, mirando para afuera, esta ventana es mi consuelo. En Todo Preso es Político, entrevistas. Estamos en el tercer bloque de Todo Preso es Político. Están con nosotros María Ale, o Ale, nunca sé muy bien cómo es, y Jorgelina Londero, que son integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y de la multisectorial feminista de Paraná. Cuéntanos primero por qué el aborto debería ser seguro, legal y gratuito. Básicamente porque es un derecho que tenemos todas las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Que sea legal implica que el Estado regule la práctica a partir del reconocimiento de la misma por las obras sociales y por el sector público. Que sea gratuito es garantizar el acceso a la práctica por parte de sectores que se encuentran por ahí vulnerabilizados con las mismas políticas del Estado. Y también planteamos nosotras la despenalización del aborto, porque básicamente está en el Código Penal. Exacto. Actualmente. Se legisló en 1921 y quedó ahí, incluso en la reforma del Código Penal que se planteó en el año 2015, seguía apareciendo, por más que una abogada feminista estuvo trabajando en los textos. Tuvo que plantear un proyecto en disidencia porque no aceptaron los machos que estuvieron a cargo del proyecto, no aceptaron la posibilidad de sacarlo del Código Penal. Sí, acá en Entre Ríos, me acuerdo yo cuando fue la constituyente, fue una gran discusión porque se terminó poniendo, digamos, el tema de entender la vida desde la concepción, y también esas cosas imposibilitan mucho la despenalización. Sí. Sí, imposibilitan el debate serio, claro. Porque en realidad el derecho a la vida desde la concepción no interfiere con la práctica del aborto. Claro. Es más, hoy de mañana estábamos discutiendo porque hay profesionales que plantean el artículo 19 del Código Civil, donde se plantea esta cuestión. Y la verdad que uno se pone a pensar que en el artículo 20 ya es zanjado, digamos, el discurso, porque dice, bueno, estos derechos que tienen las personas, si nace con vida, si no nace con vida, no es persona. Se considera que nunca existió. Sí, es una ficción. Sí, lo mismo que el pacto de... Lo tiene como no nacido, como lo que nunca ha existido. Incluso la salvo misma... que tenga una fracción de segundo de sobrevida después del parto, para generar todos los derechos hereditarios. Y demás, ¿no? Sí. Incluso la iglesia misma, porque a los nonatos no los bautizan ni los anotan en los libros de bautismo, no hay nombre, digamos, en el registro civil, no hay herencia. Exacto. Así que por ahí da para pensar de que a algunas personas les parezca más importante un tratado por sobre otros, porque la CEDAW, por ejemplo, está dentro de lo que son los tratados internacionales, de los 10 tratados internacionales que firmó Argentina, y hay, digamos, fallos internacionales con respecto a esto, que incluso interviene, digamos, el último fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, interfiere sobre una discusión que tenía que ver con la fertilización asistida. La práctica de fertilización asistida está también en el Código Civil, en el nuevo Código Civil. Entonces, si consideramos la vida desde la concepción, no habría posibilidad de hacer esas prácticas. Entonces, como un derecho selectivo de interpretación personal, y así estamos con casi 100 muertes por año, el aborto inseguro constituyéndose como la segunda causal de muerte de mujeres que llevan adelante, digamos, las prácticas de manera insegura. Sí, pero digamos las cosas
como son, en el sentido que acá en Argentina el aborto se practica, se practica por las mujeres pudientes, en las clínicas privadas, con todas las garantías que le da y las seguridades que da el dinero. Y el tema son las mujeres que no tienen acceso al sistema de salud, las que mueren. Entonces hay también una gran hipocresía cuando se plantea esto de la defensa de los que no tienen voz, etcétera. Hoy, por cierto, salió una editorial en La Nación muy interesante al respecto, porque ahí parece que hay una marcha en Buenos Aires y demás. ¿Y qué es esto de la campaña? ¿Cuáles son, digamos, cómo son las características de esta campaña? ¿Por qué es ahora? ¿Y cuáles son las actividades que tienen acá previstas para Paraná? La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito tiene ya 12 años de actividad, nuclea a más de 300 organizaciones activistas en todo el país. Hemos realizado encuentros y manifestaciones en estos últimos 12 años. 5 veces fueron las veces que presentamos el proyecto de interrupción legal del embarazo en el Congreso. 5 veces perdió estado parlamentario al no ser tratado por quienes toman las decisiones en el Congreso de la Nación, y esta vez articulamos con la campaña 28 de septiembre, que es una articulación de mujeres feministas que se inició en el año 98 en un encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, porque el 28 de septiembre es el día de lucha por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. En esta oportunidad hemos planteado la actividad Un Grito Global por el aborto legal. En todas las plazas del país el día 28 va a haber actividades, va a haber intervenciones artísticas, se va a dar lectura al documento acordado nacionalmente, que fue discutido por la Comisión de Articulación de la Campaña a nivel nacional. Nos vamos a estar manifestando públicamente, y el 29 hay una marcha federal hacia el Congreso de la Nación. Va a haber una conferencia de prensa también, porque hay legisladores que sí van a apoyar el proyecto. Lo ha habido las 5 veces que lo presentamos, ha habido mujeres y varones que ocupan cargos legislativos a nivel nacional que nos han acompañado, del mismo modo que lo han hecho artistas. Hemos visto las publicidades de las campañas a favor del aborto. Así que la actividad es el jueves 28 en todas las ciudades donde la campaña por el aborto tiene activismo. La actividad es pública. En el caso de Paraná, la actividad va a ser a partir de la hora 18 en la peatonal San Martín, sobre la Plaza de Mayo. Vamos a estar ahí interviniendo la vía pública porque también pensamos, ¿no?, que la exigencia de nuestros derechos y la lucha por la soberanía de nuestro cuerpo tiene que ser con la misma intensidad con la que las mujeres y las feministas llevamos adelante todas las batallas contra el patriarcado y el capitalismo. Esto es con nuestra música, con nuestros colores, con nuestros pañuelos, con nuestros cánticos, con nuestras danzas. Así que también queremos decir que todas nuestras peleas las desarrollamos con ingenio, con originalidad en la calle, que es nuestra, y también con alegría. Bien. ¿Y por qué esta fecha, por algo en particular? El 28 de septiembre porque es el día de la despenalización. Sí, pero por eso preguntaba, ¿por qué el 28 de septiembre? Porque fue el día que se acordó en el encuentro latinoamericano y del Caribe. La campaña... algún hecho, digamos, que había generado ese día. Acá, incluso en San Bernardo, en Argentina. Efectivamente, se hizo en Argentina. Y como para agregar una información, en el encuentro de Montevideo, que se hace el encuentro 23, 24 y 25 de noviembre de este año en Montevideo, Uruguay. Ahí formalmente Argentina, o sea, la campaña va a asumir formalmente la conducción de la campaña 28 de septiembre de América Latina y el Caribe. Por eso también es este impulso que se le está dando desde Argentina con todas las organizaciones de América Latina y el Caribe. Incluso hay organizaciones feministas españolas que están luchando también y van a hacer visible este derecho que nos falta en nuestra agenda. Hoy comentábamos, María, la cuestión de legal y además despenalizar, ¿no? Y por ahí yo pensaba, en el caso Uruguay, que ya sabemos el aborto está legalizado, pero que hay, digamos, los movimientos feministas y incluso las redes de socorristas han puesto ciertas objeciones acerca de cómo se ha implementado, ¿no? No sé si podrían comentar un poco más. Yo creo que tiene que ver con esta discusión que yo tengo muchas veces de la cuestión de el aborto legal en el hospital versus cualquier lugar, ¿no? Sí, básicamente tiene su raíz de cómo el Estado implementa sus lógicas
reductivas. Lo que pasó en Uruguay fue que las compañeras tuvieron que acordar ir a la baja con algunas cuestiones que tienen que ver con el proyecto original. Esos acuerdos entre personas, digamos, que estaban por legislar el derecho, tuvieron que ver con la concesión de la objeción de conciencia y también con la objeción, digamos, de los días, con los tiempos. Por ejemplo, en el proyecto original no se planteaba un tiempo específico y el proyecto salió con una temporalidad de 12 semanas como máximo. Entonces las mujeres que tienen más de 12 semanas, por más que estén en una situación de violación, no pueden acceder a la práctica. Hay un tiempo también que es atendible por los equipos interdisciplinarios que le asesoran a las mujeres o les transfieren información de todos los métodos que son con pastillas o con prácticas, digamos, AMEU y legrados. Las mujeres se tienen que ir a la casa a pensarlo durante 5 días, después volver si la decisión sigue reafirmándose. O sea, infantiliza por ahí las decisiones de las mujeres, las pone en duda. Y esta cuestión de la objeción de conciencia no solamente la ampliaron por cuestiones de moralidad o de convicciones, sino que también porque, por ejemplo, el colegio de abogados de allá, de médicos y médicas, estuvo denunciando el año pasado que había objeción de gratuidad. En el sentido de que había profesionales que la única opción que tenían era que le habían agregado una práctica más a su quehacer profesional sin darle una remuneración extra. Así tenemos, por ejemplo, mujeres en el departamento Salto que tienen que viajar hasta Montevideo para llevar a acceder a la práctica porque no hay nadie que la garantice. Claro. ¿Y qué fue lo que se aprobó en Chile? Y en Chile son las causales que nosotros tenemos, que ya las de tenemos. 1921, claro. Son las causales que tienen que ver con la vida y la salud y la causal violación. Claro. Como que siempre tiene que haber una causal para ejercer la ciudadanía del cuerpo. Por eso las compañeras de Chile estaban luchando por el aborto libre. Claro. En donde decir, bueno, yo perdón, quiero... Mari, causales que la tenemos acá, pero que también hay muchísimos obstáculos a la hora de aplicarlas, digamos, tanto el aborto terapéutico como el aborto en caso de violación, etcétera, ¿no? Sí, porque básicamente es como que hay, si bien hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Argentina tiene tratados internacionales firmados, siempre hay un objetor, alguien que interpreta las leyes de acuerdo a su propia moralidad, que es propio del sistema judicial que tenemos, donde hay una casta que interpreta lo que los legisladores y legisladoras realizan y ellos interpretan por sobre ese texto de la ley. Y bueno, pasó también con del fallo del 2x1 a genocidas, que tuvieron que la Cámara de Diputados reunirse para aclarar lo que había querido legislar. Es materia común, lamentablemente, en nuestro país, y lamentablemente las mujeres más pobres o las que están menos informadas son las que llevan las de perder, porque quedan enmarañadas, digamos, en estas disputas, y bueno, a algunas les cuesta la vida. Sí, por supuesto. Sí, yo por ahí pensaba, digamos, entonces concluyendo esta discusión, sería como ambas, ¿no? La posibilidad de hacerlo en un hospital o decidir qué otra forma una puede abortar o interrumpir el embarazo, como... En el hospital, en caso de violación, es la única prueba que es admitida por el sistema judicial. Recordemos que la prueba del ADN que se extrae en nosocomio público es la única que admiten para la condena del violador. Lo que nosotras decimos es que, en principio, tenemos muchos precedentes de mujeres en situación de violación donde fueron llevadas a los nosocomios para la práctica del aborto y los grupos pro vida impidieron
esta Sí. práctica, por tanto no se pudo resguardar la prueba y no fue posible condenar al violador. Claro. Lo que nosotras decimos es que el aborto debe darse en las condiciones y de la manera que la mujer así lo decida, salvo en los casos de violación, que lamentablemente el sistema judicial la única prueba que admite es la extraída en Claro. la institución pública. Vamos a ir ahora a una pausa y después retomamos en el cuarto bloque. Y seguimos conversando, Seguimos con las conversando. compañeras. En la radio de la universidad estás escuchando Todo preso es político. La problemática del castigo no es cosa de panelistas. Todo preso es político. En Todo preso es político. Entrevista. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto bloque del programa. Seguimos conversando con Jorgelina Londero y Mariale, de la Multisectorial Feminista de Paraná, y que nos estaban contando de la campaña denominada Grito Global por el aborto seguro, legal y gratuito. Vamos a seguir conversando hasta el final del programa con las compañeras, y vamos a también incorporar algunas otras temáticas también vinculadas. Primero preguntarle a Mari, que ella integra la red de socorristas o socorristas en red, para que nos cuente qué es lo que hacen, digamos en qué consiste el acompañamiento que realizan las mujeres, y bueno, y cuáles son los problemas, los obstáculos que tienen en relación a eso, ¿no? Básicamente lo que tengo para contar de Socorristas en Red, que es una red que se constituye en el año 2012. Nosotras como activistas de la campaña es como que siempre estamos siendo requeridas por las mujeres, ven aborto y se acercan a preguntarnos por esta cuestión de las prácticas inseguras que existen dentro de lo que es la clandestinidad. Entonces nosotras, por una decisión política, que tomamos bastantes grupos que integrábamos la campaña, fue empezar a acompañar a esas mujeres en sus procesos de aborto, para constituir que esas prácticas llevadas en la clandestinidad sean de manera segura. Lo que hacemos es juntarnos con las mujeres en lugares públicos, a veces lo hacemos de manera individual, a veces grupal, con esas prácticas de exponer, digamos, en el espacio público, de ocupar el espacio público para hablar de aborto y para hablar de cómo vamos a llevar adelante la práctica. A nosotras nos permite desclandestinizar la práctica y desdramatizar también. Exacto. Nosotras las acompañamos con información que tiene que ver con el uso seguro de misoprostol. Tenemos trabajos que nosotros hemos hecho de búsqueda, digamos, de dónde se venden el medicamento, dónde se puede acceder al medicamento. Tenemos redes también para dentro de lo que es el sistema médico, para que las mujeres más pobres puedan acceder de manera gratuita a él. Y después, con una guardia activa, las acompañamos en el proceso.
Incluso a mí me ha tocado acompañar 2 mujeres de Uruguay. Mirá. Por esto de que las mandan, les dan la información, les dan el paquetito de pastillas y después la mandan a su casa, y ellas se encuentran ahí en esa situación de ansiedad, de no estar seguras si eso que les está pasando es normal o no. No, claro. O es previsible. Así que me ha tocado acompañar, y nosotras pensamos que eso es la diferencia entre un acompañamiento feminista y un acompañamiento por parte del modelo médico hegemónico. Claro. Estas prácticas que nosotras hacemos, que tomamos la genealogía de las activistas, de las feministas de los 70, ya es una práctica histórica que llevan adelante compañeras del feminismo y que ha permitido cuidarnos entre nosotras. Nosotras también escribimos, hacemos relatos acerca de lo que son los acompañamientos. Claro. Las mujeres han participado en tareas de investigación también que tienen que ver con los acompañamientos del segundo trimestre, de los que nadie quiere hablar. Y también tenemos un libro que han participado compañeras y mujeres que transitaron sus abortos acompañadas por la revuelta en Neuquén, y que se llama Código Rosa, Relatos de Aborto, que son cuentos, o sea, las experiencias, lo que escribieron las mujeres o lo que salió en las entrevistas, ficcionado a partir de cuentos. Y bueno, a partir de eso nosotras vamos desdramatizando la experiencia de aborto, planteamos nuestras dudas acerca de que si es una cuestión de muerte o de última opción, sino que a veces tiene que ver con proyectos de vida y como la primera decisión que toman ellas. Sí. Por ejemplo, también estamos sistematizando nuestras prácticas. Tenemos una protocolo que es una encuesta que estamos haciendo y tiene 3 momentos. Una tiene que ver con la entrevista, que definimos perfil socioeconómico de las mujeres que estamos acompañando. Y la otra parte tiene que ver con el acompañamiento y después con los controles post-aborto. De esos datos, que nosotros estamos disputando sentidos, si se quiere, nos indican de que lejos de generar, digamos, un conflicto, la práctica, cuando es acompañada por otras mujeres, genera una autonomía en el hecho. Y la verdad que en algunas situaciones genera esta felicidad de poder liberarse de eso. ¿Y cuáles son, las vías de comunicación con las redes socorristas? Y para todas las personas que quieran comunicarse con nosotros, tenemos una página en donde están todos los números del país. Una página web. Una página web que se llama www.socorristasenred.org, y en Paraná, Dora te escucha en el Facebook, o 3434-72-4949. Bien. Sí, eso es un poco, ¿no? un mito que hay en relación con eso de la cuestión de la angustia. Y digo, yo lo oía mucho con esto de la campaña del bebito. Claro, de todo esto, ¿no? De lo que te dice esta señora, que es un personaje de gazalla. Es una cosa terrible, la cara es siniestro. Es la hija de un funcionario de la dictadura, ¿no? Y abogado defensor. Becar Varela, ¿cómo es? Rodríguez Varela. Y justamente una de las cosas una de las mentiras que dice esta mujer es, bueno, primero que causa cáncer, que esto, que lo otro, y además de que genera una angustia y un vacío. Y en realidad yo me niego a dar en este programa entidad alguna, aunque sea para rebatirla. En un bocadillo, yo querría decir que no volvamos a usar el concepto mito o mentira cuando hablamos del ejercicio de los derechos de las mujeres, que digamos que son operaciones de aquellas personas que quieren impedir el ejercicio de nuestros derechos. Digamos que esto no es un accidente, es una desinformación planificada, estrictamente planificada, es un plan siniestro para que muchísimas mujeres se confundan, puedan ser fáciles de manipular, cambien de opinión, no se pregunten cosas.
Entonces, esto no hay mitos respecto del aborto. Lo que hay es una operación que es mediática, que es social, que es cultural, que es religiosa y que la llevan adelante no solamente las instituciones, sino muchísimas personas individualmente, o que se les ocurren campañas a partir de las redes sociales o de sus blogs, de sus webs, y tienen tiempo y tienen dinero para interferir en el ejercicio de los derechos de otras personas. Sobre todo dinero, ¿no? Sobre todo dinero. Sobre todo dinero. Sí, a partir de lo que fue, en esto voy a citar a Claudia Laudano, que es docente de la universidad. A partir de lo que fue la innovación tecnológica, ¿sí? De la resonancia, de las ecografías, se pudo construir al feto como un ente que está por sobre, como flotando, aparece flotando, no se tiene en cuenta el cuerpo de la mujer que le está gestando, y aparece como un astronauta suspendido que puede escribir poemas y puede mandar cosas, mensajes, cartas. Y también esta construcción de la imagen, digamos, que a partir de que te hacen una ecografía o te hacen un test, ya te imputan un embarazo. Y a nadie se le ocurriría decir que un coágulo, porque en las primeras 7 semanas es así, que un coágulo tiene más derecho o que es una persona. Exacto. A nadie se le ocurriría. Sin embargo, este saber, digamos, de la tecnología ha sido traspasado de manera vulgar al derecho, y se lo toma como una verdad revelada. Y es muy interesante pensándolo así, porque nosotras por ahí le decimos a las mujeres, ¿viste los afiches que hay del bebito? Bueno, nada que ver, no vas a alargar un bebito en miniatura ni nada por el estilo, porque incluso dicen que tiene 8 semanas y tiene un cordón umbilical, que algunos se conectan con una pelota. Pero básicamente ese es la imagen es un feto en formación de 13 semanas, y nada tiene que ver con las primeras semanas de embarazo. Así que ellas se sorprenden mucho, porque dice, ay, es como un coágulo, ay, un higadito de pollo parece. Y la verdad que nosotras le habíamos dicho, pero bueno, vamos desconstruyendo esa subjetividad que se ha generado muy fuerte. Sí, como dice Lina, digamos, es cierto, yo estoy acostumbrada a pensar en eso como mentiras o como ese tipo de cosas, pero es cierto, son operaciones, digamos, que se nos meten, se nos internalizan y que efectivamente hay que construir. Recordemos, estamos con Jorgelina Londero y Mariare. Yo quería preguntarles, o más bien que preguntarles, o antes que preguntarles, mejor dicho, plantear una reflexión necesariamente que va a ser corta por el tiempo que tenemos en cuanto a ustedes como militantes feministas, y en todo caso a título personal, porque yo sé que esto es una cuestión que se debate en los colectivos, bueno, en este caso la multisectorial o la asamblea, etcétera, que tiene que ver con cuáles son las políticas feministas en relación al sistema penal, que es un tema que tratamos bastante en el programa, y esto que nosotros planteamos del feminismo antipunitivista, que nos gusta citar a Angela Davis y demás, sobre todo vinculado, porque estamos hablando de un contexto, de una situación donde estamos pidiendo una descriminalización, pero hay todo otro contexto que tiene que ver, por ejemplo, con el femicidio, por un lado, que suele ser, digamos, el caso más difícil y donde las marchas en general se hacen a tribunales pidiendo, digamos, o cadena perpetua, o lo que fuera. Y también hay otros fenómenos que muchas veces aparecen ocultos, por lo menos uno lo ve en los discursos públicos, incluso de referentes del feminismo, que tiene que ver con el fenómeno del encarcelamiento de mujeres, es decir, de cómo el sistema penal, que, digamos, históricamente las mujeres fueron una muy reducida proporción de la población carcelaria, porque el control estaba en otro lugar, pero que en los últimos años se ha visto un incremento exponencial, que siempre decimos nosotros, vinculados a las leyes de estupefacientes, de criminalización de estupefacientes, porque muchas mujeres tienen que sostener la economía familiar a partir de vender pequeñas cantidades de droga, tener un kiosco, etcétera, o también son obligadas a transportar drogas y lo que llaman las mulas, que muchas veces
justamente están inclusive en situación de trata, pero además también hay mujeres presas por defenderse, sí. ¿no? Es decir, ante violencia de género, que no necesariamente es la defensa en el momento, sino que puede venir, digamos, a partir de una historia, digamos, de violencia y reaccionar en algún momento, sí. Y purgan largas condenas, ¿no? Y me parece que está bueno, digamos, eso, ¿no? El tema de, bueno, ¿cómo ven ustedes si hay algún debate en cuanto al feminismo en relación a esto, ¿no? Porque si la cuestión es pararse frente al patriarcado y al capitalismo, como decía Lina hoy, Jorgelina, no hay nada más patriarcal que el sistema penal, en todo caso. Entonces, bueno, está bueno plantear esas discusiones que no son fáciles, pero que de una u otra manera siempre tratamos de plantearlas, ¿no? No sé si quieren comentar algo en relación a esto. En relación a la penalización, la verdad, esta es una opinión personal, pero también tiene que ver con un debate profundo que nos estamos dando al interior del movimiento feminista, que también tiene que ver con otros temas, por ejemplo, de la prostitución. ¿Sí? Nosotras por ahí, desde Socorrista, lo hemos debatido este año. Es más, ha ido una compañera, digamos, a por ahí avivar el debate. Siempre invitamos a alguien. Y lo que pensamos es que qué leyes, o sea, qué penalidades le estamos pidiendo a quién, ¿sí? Principalmente. Y me acuerdo que había una infamia que publicaron este fin de semana en un medio facho de acá de Paraná, y un compañero nos decía, tienen que ir a denunciar. Y la verdad es que nosotras no queremos ir a denunciar a un sistema que vive violando nuestros derechos. Claro. Básicamente porque todas esas leyes punitivistas se vuelven en contra nuestras, ¿sí? Porque estamos ante un sistema judicial que es misógino y que es clasista, por sobre todas las cosas. Tenemos el caso de una compañera de Córdoba el año pasado, un tipo, el violento, la denuncia a ella por violencia y le pide una restricción. Y la compañera le terminaron poniendo un botón antipánico, se lo dieron al tipo. La compañera estaba en una movilización y el tipo llamó a la policía, que ella estaba a menos de 100 metros, y la llevaron presa. Exacto, sí. Y gracias a la lucha popular pudieron sacarla, digamos, de la cárcel, pero siempre esas leyes se vuelven a nuestra contra, obviamente. Nosotras por eso estamos luchando para que el aborto sea sacado, definitivamente. No nos interesan la no punibilidad por las causales del artículo 86. Queremos sacarlo directamente del Código Penal. Claro. Pensamos que nuestros derechos no tienen que estar en ningún Código Penal. Como, digamos, tampoco lo están en algunas cuestiones que tienen que ver. Tenemos un sistema que por ahí todo el andamiaje y la mayoría de los recursos se basan en proteger la propiedad privada. Exacto. Así que bueno, ¿a quién le estamos pidiendo estas leyes y a quién le vamos a exigir justicia? También una discusión es sacarnos de la idea de que cuando mencionamos al sistema judicial estamos referenciándonos a la justicia. Pues la justicia lejos está de representarse en ese sistema. A mí, además de que acuerdo con lo que acaba de expresar María, me gustaría decir que en el caso de los feminicidios, obviamente que somos antipunitivistas, creemos que en el caso de feminicidios y de violación, si hay una condena y se produce el cumplimiento de esa condena, el sistema debe estar en condiciones de lograr la reinserción a la sociedad. Nosotras no culpabilizamos una vez que ya hay un proceso de justicia, entre comillas, querría decir. El problema es que antes de llegar a la condena del sistema judicial, la víctima, que ya no está, porque es la muerta, es la asesinada, es la que paga 5 veces antes, en la estigmatización social, en la invisibilidad de quién era y en la mediatización de las fábulas sobre quién podría haber sido o sobre qué hacía cuándo. Hemos visto en todos los casos. En todos los casos. Entonces,
en principio, retomar esto que dice María, a quién le pedimos qué es fundamental, es fundamental. Recordemos el caso de Iggy. Ella mata a uno de sus agresores en medio de una violación disciplinada, correctiva, porque le estaban diciendo te vamos a violar por lesbiana. Eran muchos, y ella va a la cárcel. Sí. Entonces, que esto quede claro, cuando nosotras nos movilizamos para pedir justicia por las víctimas de feminicidio, porque decimos feminicidio para que responsabilizar al Estado y a todas sus instituciones por ausencia de políticas que garantizan la vida digna de las mujeres, realmente nos reunimos, nos concentramos para exigir otro sistema judicial que pueda realmente dar con los feminicidas, aportar las pruebas suficientes y llegar a una opción de justicia distinta a esta, y que las condenas se cumplan efectivamente. Hace años que organismos internacionales están diciendo que las fuerzas de seguridad del Estado en toda Latinoamérica están comprometidas con la trata de mujeres y niñas. ¿A la policía le vamos a dar el registro? ¿Confiamos en la policía? Por supuesto que no. ¿Y le vamos a pedir al FBI que le enseñe a la policía a desarrollar las técnicas? Por favor, si recién están aprendiendo a tomar huellas dactilares. Claro. ¿Y le vamos a dar todo ese poder para que no nos busquen más, para que planten pruebas, para que después se amplíen al registro de feminicidas? Y entonces que tengamos que va a ser el mismo una y otra vez. Además que... perdón, sí. No, que aparte también... ¿Cuál es el principio más valioso que tenemos? La libertad, digamos, ¿sí? Y con estas leyes se violan las garantías constitucionales. También se están violando, digamos, cuestiones que tienen que ver con derechos humanos más elementales. Y entonces, si nosotros queremos hacer una reforma en serio, tendríamos que pensar si realmente las cárceles argentinas son lugares de confinamiento o tienen que ver con eso que dice la Constitución. Claro. O sea, sincerémonos primero. Nosotras lo que vemos es que por más que estén un mes, un año, 5 años, 10 años, no hay modificación de la conducta porque no se trabaja, digamos, con la persona que cometió una falta. Exacto. Y que fue comprobado de que en juicio, digamos, que él cometió un delito. Así que es un debate que nos debemos como sociedad y que obviamente nosotras no pensamos que la confinación in eternum o la pena de muerte o un montón de barbaridades que se dicen o que tratan de aniquilarnos cada vez que sucede algo terrible, sean la solución a todo este problema. Sin lugar a dudas, yo acuerdo, y me gustaría además compartir con ustedes algo que las feministas decimos todo el tiempo para explicar algo muy simple, que es: el patriarcado dice que los varones son dueños de todas las mujeres, y el capitalismo dice que por el patriarcado todos los varones son dueños de todas las mujeres, pero algunos varones son dueños de todas las mujeres y de todos los demás varones también. Nos estamos quedando sin tiempo. Así recordamos que el 28 a las 18 de la tarde exacto, en la peatonal, específicamente en la Plaza de Mayo, va a estar la actividad por el grito global, por el aborto legal. Y bueno, les agradecemos mucho. Muchas gracias por venir. No, por favor, ya tenemos que terminar el programa. Así que, bueno, nos vamos. Despídase. Bueno. Quería decir antes, recordar que seguimos sin saber dónde está Santiago Maldonado. Hasta el martes que viene. Por ser de la institución, exigen respeto de la libertad humana y te invitan a respetar a
palos y patadas, manifestaciones pacíficas y mejor si son silenciosas. Lo ideal es que nunca venzamos a la resignación que a veces nos droga, droga que nos dan con palabras como tolerancia. Que tolere, que no comprenda que aquí sentimos demasiada rabia, rabia para construir. Nos armamos sobre sus ruinas, la dignidad nos guía, su represión nuestro pan de cada día. Lo que no te mata te hace más fuerte. Claro que a veces se les va la mano y ocurre algún accidente. No vamos a respetar vuestra ley de la selva. El respeto es mutuo y si no se llama violencia, violencia la de políticos que no representan a nadie pero sí condenan, que hablan de terrorismo y nos llaman antisistemas. Concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. Ten cuidado, no hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios. Si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos, no estamos tan mal. Al fin y al cabo no podemos quejarnos, en el Sahara lo llevan peor. Suerte que no tenemos de qué preocuparnos, aquí nadie dice nada, mala suerte, así es su vida. Y no se nos ocurre hacer nada violento, que llaman a la policía. Todo preso es político. Nadie gobierna la máquina penal. Consentimiento Luck Hausmann. para todas las madres de los privados de su libertad. Todo preso es político.